Los primeros escalofríos. Terror en la literatura antigua. El terror siempre ha estado presente en las historias que contamos. Desde las leyendas antiguas alrededor de fogatas hasta los primeros escritos, la humanidad siempre ha sentido fascinación por lo desconocido y lo aterrador. Obras como la epopeya de Gilgamesh, con su viaje al inframundo, y la Odisea de Homero, con criaturas como el Cíclope, exploraban temas oscuros y monstruosos. Estos primeros ejemplos del terror en la literatura no siempre se centraban en sustos repentinos. En cambio, a menudo se basaban en la atmósfera, la tensión y lo sobrenatural para crear una sensación de inquietud en el lector. La tradición oral también jugó un papel fundamental en la configuración del terror temprano. Las historias de demonios, fantasmas y monstruos se transmitían de generación en generación, evolucionando con el tiempo. Maestros del macabro, autores que definieron el género. Estos escritores no solo nos dieron historias que nos hielan la sangre, sino que también establecieron las bases de lo que hoy conocemos como literatura de terror. El siglo XIX presenció el surgimiento de autores que darían forma al género del terror tal como lo conocemos. Fue una época de grandes cambios y descubrimientos, y estos escritores aprovecharon el ambiente de incertidumbre y misterio para crear sus obras maestras. Mary Shelley, con su novela Frankenstein, exploró las consecuencias de la ambición científica desmedida. Su historia no solo es un relato de horror, sino también una profunda reflexión sobre la ética y la responsabilidad de la ciencia. Shelley nos muestra cómo la búsqueda del conocimiento puede llevar a la destrucción si no se maneja con cuidado. Mientras que Edgar Allan Poe, maestro del suspenso psicológico, nos sumergió en las profundidades de la mente humana con cuentos como El gato negro y El corazón delator. Poe no solo se centró en el terror externo, sino que también exploró los miedos internos y las obsesiones que pueden consumir a una persona desde dentro. Sus historias son un viaje a los rincones más oscuros de la psique humana. Bram Stoker, con su icónica novela Drácula, introdujo al mundo la figura del vampiro, un monstruo que ha trascendido el tiempo y la cultura. Drácula no solo es una historia de terror, sino también una exploración de la seducción, el poder y la inmortalidad. Stoker creó un personaje que sigue siendo relevante y aterrador hasta el día de hoy. Estos autores no solo crearon historias aterradoras, sino que también exploraron temas profundos como la moralidad, la culpa y la naturaleza humana. Sus obras nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones y las consecuencias que pueden tener. A través del terror, nos enfrentan a nuestras propias sombras y nos obligan a cuestionar lo que consideramos correcto o incorrecto. H.P. Lovecraft, a principios del siglo XX, llevó el terror a nuevas dimensiones con su horror cósmico, presentando entidades antiguas e incomprensibles que existen más allá de nuestra comprensión. Lovecraft nos mostró un universo vasto y aterrador, donde la humanidad es insignificante frente a fuerzas cósmicas inimaginables. Sus historias nos hacen sentir pequeños y vulnerables en un cosmos indiferente. Sus obras, como La llamada de Cthulhu, expandieron los límites del género y abrieron caminos para nuevas generaciones de escritores. Lovecraft inspiró a muchos autores modernos que continúan explorando el horror cósmico y las profundidades del miedo. Su legado perdura, y su influencia se siente en la literatura, el cine y otros medios. Estos pioneros del terror no solo nos dieron historias para asustarnos, sino que también nos invitaron a explorar los límites de nuestra imaginación y a enfrentar nuestros miedos más profundos. De la página a la pantalla, el nacimiento del cine de terror. El cine de terror ha sido una parte integral de la historia del cine desde sus primeros días. Este género ha evolucionado y se ha transformado a lo largo de las décadas, pero su capacidad para asustar y fascinar al público ha permanecido constante. El cine, con su capacidad de combinar imagen y sonido, encontró en el terror un terreno fértil para explorar. La combinación de elementos visuales y auditivos permite a los cineastas crear atmósferas de tensión y miedo que son difíciles de replicar en otros medios. Desde los primeros días del cine, los directores han experimentado con diferentes técnicas para asustar a su audiencia. Desde los primeros experimentos de Georges Méliès con La mansión del diablo en 1896, el público quedó cautivado por la posibilidad de ver sus miedos más profundos proyectados en la pantalla grande. Méliès, un pionero del cine,
Utilizó efectos especiales innovadores para crear escenas de fantasía y terror que nunca antes se habían visto. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo del cine de terror como un género legítimo. El cine expresionista alemán de la década de 1920, con películas como Nosferatu de 1922 de F.W. Murnau y El gabinete del Dr. Caligari de 1920 de Robert Wiene, utilizó imágenes impactantes, ángulos de cámara distorsionados y atmósferas opresivas para crear una sensación de inquietud y paranoia. Estas películas no solo asustaban al público, sino que también exploraban temas profundos y complejos, como la locura, la identidad y el miedo a lo desconocido. En la década de 1930, los estudios Universal dieron vida a los monstruos clásicos del cine con películas como Drácula, en 1931, Frankenstein en 1931 y El hombre lobo en 1941. Estas películas no solo presentaban a algunos de los personajes más icónicos del cine de terror, sino que también establecieron una serie de tropos y convenciones que seguirían influyendo en el género durante décadas. Los monstruos de Universal se convirtieron en símbolos culturales, y sus historias han sido reimaginadas y reinterpretadas innumerables veces a lo largo de los años. Estas películas establecieron una serie de tropos y convenciones que seguirían influyendo en el género durante décadas. El uso de la música para aumentar la tensión, los efectos especiales para crear criaturas aterradoras y las narrativas que exploran los miedos humanos más profundos son solo algunas de las técnicas que se originaron en esta época y que todavía se utilizan en el cine de terror moderno. A medida que el cine de terror continúa evolucionando, sigue siendo un reflejo de nuestras ansiedades y miedos colectivos, y su capacidad para asustar y fascinar al público sigue siendo tan fuerte como siempre. Visionarios del miedo. Directores que marcaron una época. A medida que el cine evolucionaba, también lo hacía el cine de terror. Alfred Hitchcock, maestro del suspenso, revolucionó el género con películas como Psicosis de 1960 y Los pájaros de 1963, demostrando que el terror podía ser elegante, psicológico y profundamente perturbador. George A. Romero, con La noche de los muertos vivientes de 1968, reinventó el concepto de los zombies, convirtiéndolos en una metáfora del colapso social y el consumismo desenfrenado. Directores como Dario Argento, con su estilo visualmente impactante y sangriento, y David Cronenberg, con sus exploraciones del horror corporal y la tecnología, expandieron los límites del género, desafiando las convenciones y llevando al cine de terror a territorios inexplorados. El terror refleja nuestros miedos, influencias culturales. El terror siempre ha sido un reflejo de las ansiedades y temores de la época en que se crea. Desde los primeros días del cine, las películas de terror han capturado las preocupaciones de la sociedad, transformándolas en historias que nos asustan y nos fascinan al mismo tiempo. Las películas de monstruos de la década de 1950, como La cosa del otro mundo de 1951 o Godzilla de 1954, reflejaban el miedo a la Guerra Fría y la amenaza nuclear. Estos monstruos no eran solo criaturas aterradoras, eran símbolos de la destrucción y el caos que la humanidad temía en ese momento. El cine slasher de la década de 1970 y 1980, con películas como Halloween de 1978 y Viernes 13 de 1980, canalizaba la ansiedad social y la desconfianza hacia los demás. Los asesinos enmascarados y los ataques inesperados reflejaban un mundo donde la seguridad personal ya no podía darse por sentada. El terror japonés, con películas como Ringu de 1998 y Ju-On. El resentimiento de 2002 exploraba los miedos a la tecnología y la globalización. Estas películas no solo asustaban con fantasmas y maldiciones, sino que también abordaban el impacto de la tecnología moderna y la pérdida de identidad cultural en un mundo cada vez más conectado. El cine de terror siempre ha sido un espejo de la sociedad, reflejando nuestras preocupaciones más profundas y nuestros miedos más oscuros. A través de los años, ha evolucionado para abordar nuevos temores, desde el cambio climático hasta las pandemias globales. Cada era tiene sus propios monstruos y sus propias historias de terror, pero todas comparten la capacidad de capturar y amplificar las ansiedades colectivas de su tiempo. En última instancia,
El terror nos permite enfrentar nuestros miedos en un entorno controlado, ofreciéndonos una forma de procesar y comprender las incertidumbres del mundo que nos rodea.